Listo. En base a nuestra sesión de hace 8 días, voy a silenciar aquí, que se nos olvida cerrar los micrófonos. Pues vamos a mirar lo que son las ganancias del comercio, ¿no? Nosotros hablamos de lo que era el comercio, que trae una serie de ventajas, que es importante para ganar competitividad. Curva de oferta, curva de demanda, punto de equilibrio y conclusiones. Claudia. Profe, qué pena, buenas noches. Quería Sí, confirmar, profesora, si estoy en la clase correcta, porque a mí hasta el viernes de la semana pasada me llegó el horario y no he asistido a claro. comercial clase de economía, entonces deseo saber si estoy en el aula correcta. Principios de economía. Pero es mi primera clase con usted. Ok, no, tranquila. Igualmente en el aula se les carga la grabación de la clase, tienen los microvideos, ahí está todo el material. Hasta las presentaciones se te suben. Ahí Ok, puedes ver la primera clase completa. gracias, profe, muy amable. Con gusto. Ok. Bueno. En nuestra clase pasada hablábamos de una curva que se llamaba fronteras de posibilidades de producción, donde se combinaban dos bienes, ¿no? Habían dos bienes a partir de unos factores de producción. Entonces, aquí en este sentido, pues vamos a mirar como cuáles son esas ventajas del comercio o esas ganancias del comercio a partir del movimiento en este caso, pues de dos bienes, que son la carne y las papas, y de dos individuos, ¿sí? Que serían los campesinos, un campesino y un ganadero. Efectivamente, nosotros en el mercado podemos encontrar más de dos bienes, pero aquí nos va a enseñar cómo podemos tener ventajas absolutas, cómo obtener ventajas comparativas, ¿sí? Y a dinamizar un poquito más este aspecto del comercio. En este sentido, resulta que encontramos dos individuos. Está el campesino, está el ganadero. Este campesino puede producir un kilogramo en 60 minutos. Las papas las va a producir en 15 minutos. Y aquí abajo nos da el tiempo que se demora en producir el ganadero. Para un kilogramo de carne, 20 minutos. Para un kilogramo de papas, 10 minutos. E igualmente nos referencia cuánto va a producir dentro de 8 horas. Digamos que el horario laboral, su jornada de trabajo son 8 horas. Entonces, en estas 8 horas, el campesino produce 8 kilogramos. 32 kilogramos de papas. Por su parte, el ganadero va a producir 24 kilogramos de carne y 48 kilogramos de papas. ¿Listo? Entonces, así como miramos en la sesión pasada la frontera posibilidades de producción, ¿cierto? Pues vamos a encontrar aquí igualmente para cada uno de ellos su frontera de posibilidades de producción. Con los dos bienes, en el eje X están las papas y en el eje Y está la carne. ¿Qué pasa? Aquí en el caso de este campesino, nos dice que cuando produce 0 kilogramos de carne, pues todos esos factores de producción y todo el tiempo va a ser destinado a las papas, o sea, van a ser 32 kilogramos. ¿Listo? Empleando las 8 horas. Y por otra parte, si va a producir 0 papas, 0 papitas,
pues los kilogramos de carne van a ser 8. El ganadero, cuando produce 0 kilogramos de carne, va a producir 48 de papas, y cuando produce 0 de papas, 24 kilogramos de carne. ¿Listo? Efectivamente, en este punto se va a suponer que todavía no hay comercio. Cada quien está produciendo lo que puede. Cuando el campesino no puede producir carne, pues se va a dedicar a producir papas y van a ser los 32 kilogramos. En ese sentido, ellos lo que hicieron fue elegir como su punto de consumo a nivel interno. El campesino dijo que iba a producir entonces 4 kilogramos de carne, 16 de papas. Por el otro lado, el ganadero dijo, bueno, yo voy a producir mejor 12 de carne, 12 kilogramos de carne y 24 kilogramos de papas. ¿Listo? Eso lo determinaron ellos conforme a su consumo. Bueno, teniendo en cuenta las cantidades que ellos producen, ¿quién estaría como en ventaja? ¿El campesino o el ganadero? ¿Qué dicen ustedes? El ganadero. El ganadero. El El ganadero. Ganadero, profe. El ganadero. Total, de acuerdo. El 24 ganadero. kilogramos de carne, 48 de papas. ¿Listo? Cuando existe esa habilidad de producir más con determinados factores de producción, pues se dice que hay una ventaja absoluta, que en este caso se lo llevaría el ganadero. Listo. Yormari iba a preguntar. No, profe, iba a opinar que el ganadero. Qué pena. Ah, ok. No, profe, yo levanté primero la mano. Listo. Hasta ahí, claro. ¿Listo? Bueno. Vamos a ver entonces el tema de la especialización y el comercio. Resulta que este ganadero le hizo una propuesta al campesino. Ya sabemos que sin comercio ellos van a producir y consumir, en el caso del campesino, 4 de carne, 16 de papas. En el caso del ganadero, 12 de carne, 24 de papas. Este ganadero dijo, no, yo necesito más de carne y más de papas. Voy a hablarle al campesino y cuadramos algo. Le dijo, mire hermano, hagamos lo siguiente. Usted, que le va mejor como con las papas, produzca 0 de carne y 32 kilogramos de papas. ¿Listo? Y yo por mi parte, utilizando las 8 horas, ¿no? Y yo por mi parte voy a destinar menos horas a producir papas. Es decir, menos unas 2 horas para producir más carne, que son 18 kilogramos. ¿Listo? Cuando comienzan a comerciar, después de este acuerdo, pues el campesino va a tener 5 kilogramos de papas. Ese fue el acuerdo que ellos hicieron. A cambio de 15 kilogramos de papas. Entonces tiene 5 de carne que le va a entregar el ganadero a cambio de 15 de papas. Por su parte, el ganadero le va a entregar 5 de carne y le va a sumar a su producción 15 de papas que le va a entregar este campesino. ¿Cuál sería allí como tal el consumo o cómo quedaría esa balanza? El campesino obtendría 5 en total de carne, 17 de papas, porque si restamos 32 menos 15 nos da 17, ¿cierto? Dado que entregó 15 de papas. Y el ganadero va a obtener 13 de carne, porque 18 menos 5 que le da el campesino le da 13. Y de papas va a obtener 27, porque ese campesino le dio 15 de papas, más 12 que están acá, dan 27. ¿Cuáles son las ganancias de este comercio? Pues el campesino va a obtener 1 kilogramo más de papas,
porque si aquí tiene 5, aquí tiene 4, la diferencia es 1. Igualmente pasa aquí, perdón, con la carne y aquí serían con las papas, ¿no? Aquí consumo 17 y sin comercio tenía la posibilidad solo de 16. Y el ganadero pues ganó más 1 kilogramo de carne y más 3 kilogramos de papas. ¿Listo? Entonces ahí la importancia de poder transar los bienes y los servicios. Y miremos que aquí hay un modelo muy simplificado, pero bastante claro de cómo puede funcionar. Listo, acá en la gráfica pues simplemente nos muestra de qué punto a qué punto pasaron. Si este campesino antes podía producir y consumir 4,16, ahora pasa a este punto rojo A, donde produce y consume 5 y 17, ¿no? 5 de carne, 17 de papas. Lo mismo con el ganadero. En un principio producía y consumía 12 de carne, 24 de papas y ya comerciando, pues esto va a aumentar. 13 de carne y 27 de papas. Eso es lo que dice la gráfica. Igualmente, aquí también entra el término de costo de oportunidad. Y la vez pasada hablábamos del término de costo de oportunidad. ¿Ustedes quieren recordarme qué es eso? Lorena. No, profe, mi pregunta era con el tema anterior que estábamos mirando para saber si había una fórmula como tal para sacar estos. A ver. Bueno, acá el comercio, ellos lo determinaron, ¿sí? Dijeron esto y esto. O sea, no hay como tal un cálculo. Este tratado, ¿de acuerdo? Pues lo establecieron entre ellos dos. Ahora, lo miramos en la gráfica anterior. Si este campesino produce 0 de carne, ¿dónde está mi campesino? Si produce 0 de carne, pues las papas van a ser 32. Y el ganadero pasa a ser 18 kilogramos y 12 kilogramos. ¿Por qué? Porque le va a quitar el número. Inicialmente ellos estaban repartiendo mitad y mitad del tiempo. ¿Ok? Es decir, 4 horas para lo de la carne, 4 horas para lo de las papas. Pero él llegó y movió más horas para la carne. Y ahí sí se podría hacer el cálculo. Sí se podría hacer el cálculo. A ver. Camilo, ¿quiere decir algo o no? Bueno. Podría ser a través de una regla de 3, perdón. Que nos diga, a ver. Porque este creo que si lo he hecho, no. Porque aquí tocaría en base a esta. Ah, bueno, no, aquí. Este ya lo había hecho. Si con 12, si con 4 horas. Si en 8 horas produce 12 kilos, ¿en cuántas horas va a producir tantos kilos? Claro, sino que acá en este ejemplo, ellos lo que hicieron fue decir, repartieron las horas. O sea, 4 para carne, 4 para papas, cuando no hay comercio. A ver si nos da así. 4 horas para 12 de carne. ¿Cuántos kilogramos? ¿Qué?
Y lo que hizo fue pasar 2 horas, si no estoy mal. Él pasó 2 horas acá a producir más carne. O sea, en 6 horas, ¿cuántos kilogramos? Si es así, tendría que dar 6 por 12 y entre 4, ahí está. Ahí está, pues yo lo hice con una regla de 3. Póngale cuidado. Voy a abrir por acá un tablero, una pizarra. Bueno, con comercio completamente cerrado, ellos dijeron, estas proporciones o estos kilogramos, 4 horas para la carne, 4 horas para las papas. El ganadero, conforme al acuerdo, que ya verifiqué si estaba bien así, dijo, mire, usted no le dedique tiempo a la producción, dedíquele a las papas, a 8 horas cultivando sus papas. Y yo voy a destinar 2 horas más a la carne, o sea, 6 horas a la carne y 2 horas a las papas. Esto dentro del acuerdo de comercio. En este sentido, pues tendríamos por aquí, pues yo podría hacer una regla de 3, donde yo diga, bueno, 4 horas son 12 kilogramos, ¿cierto? Con el nuevo acuerdo. Entonces, en Tu profe en 8. 6 horas, ¿cuánto? Ay, aquí no ¿Son sé. 8, profe? No, porque se le aumenta 2 horas. 18. pónganle cuidado. No, no son 8 porque ella creo que reparte 4 horas en papa y 4 horas en carne. Exactamente. Sí, Ok, ya entiendo. sí, son 4 horas de papas, 4 horas de carne. Y él lo que hizo fue pasar 2 horas a producir más carne. Por eso tiene aquí 18 kilogramos, porque tiene más tiempo para la carne. Y O sea menos que papas. de esas 4 horas de las papas le quita las 2 y le añade a la carne. Sí, ¿Y así? correcto. En la carne quedarían 6 horas, ¿cierto? Y en las papas Sí. quedarían 6 horas. Por eso, entonces digo, ahora que tiene 6 horas para producir carne, ¿cuántos kilogramos me dan? ¿Cómo se resuelve esto? 18. Multiplicando 6 por 12 y esto dividido en 4. ¿Cuánto nos da? 18 kilogramos. 18 kilogramos. Listo. Y aquí ustedes también internamente podrían hacer el cálculo de las papas. Pero ya uno lo puede sacar por lógica, ¿no? Sí, Ya es, esa es la lógica matemática. sí. Sí, y lo mismo es con las papas, ahí nos dan los 12 kilogramos. Profe, o sea, una preguntita, qué pena. O sea que, por ejemplo, un ejemplo que usted nos ponga un ejercicio de eso, ¿sí? O sea que siempre en el ejercicio nos va a dar como una gráfica para basarnos en eso, para poder nosotros sacar los resultados. Nos va a dar como Sí, se les el puede, problema planteado. sí, el planteamiento del problema por escrito o puede ser con la En tabla. gráfica. Ah, ya, vale. O puede ser la gráfica. Claro, ustedes tienen que estar en capacidad de interpretar las gráficas De interpretar gráficas. y las tablas. ¿Listo? Y ya, y el resto simplemente era hacer la operación aquí. Ok, aquí en el comercio nos dice, ¿no? Que obtuvo 5, que dio 15, bueno, hicieron su transacción. En el consumo, entonces nos dice finalmente cómo quedó esto. 5 de carne, aquí 17 de papas porque de las 32 dio 15,
Aquí da 13 porque de las 18 de carne dio 5. Y aquí 27 porque le dieron 15 de papa. Tenía 12, le dieron 15, da 27. ¿Listo? Y con su respectivo incremento. Ok. Bueno, yo les estaba preguntando que si se acuerdan qué es el costo de oportunidad o cómo de qué se trataba eso. Paola. Sí, profe. El costo de oportunidad es lo que se sacrifica para obtener algo. Es lo que se sacrifica para obtener algo. Es el mejor segundo bien al cual yo renuncio. ¿Listo? Es lo mismo. Y aquí en este caso también opera ese costo de oportunidad. Nos dice, por ejemplo, que ese campesino para producir 1 kilogramo más de papas tendría que sacrificar la producción de 1/4 de kilogramo de carne. Que aquí sería lo contrario, es como voltear literalmente la cifra. Y que para producir 1 más de carne tiene que dejar de producir 4 de papas. Con el ganadero es la misma dinámica. Si quiere producir 1 kilogramo más de papas, tiene que renunciar a medio kilogramo de carne. Y para producir 1 más de carne, pues tiene que dejar de producir 2 kilogramos de papas. Bueno, ¿cómo podríamos sacar estas cifras? Entonces, si quieren, tómenla ahí un pantallazo para que lo tengan a la mano y yo me devuelvo por aquí a los datos. Entonces, ¿cuánto tiene que sacrificar cada uno? Digamos que es en términos marginales porque nos habla de 1 unidad, marginales de 1 unidad, para obtener más del otro producto. ¿Cómo podríamos calcular esto? Profe, es que no entendí, ¿será que me puedo explicar otra vez? Qué pena. Ok. Aquí el costo oportunidad, ¿es claro? Profe, Sí, disculpe una preguntita. Profe. O sea, Jorge. el tema que estamos viendo hoy se llama ganancias del comercio. Correcto. Pero, o sea, profe, entramos directamente enseguida así a los ejercicios. No había antes una teoría o algo así o un planteamiento del problema. O sea, no sé, ando un poquito perdido, la verdad. No le voy a decir mentira. Entonces, no sé si es que, no sé. O sea, se fue directamente al problema y no hubo como una teoría antes. Pues no sé, cada quien tenemos diferentes formas de ver, ¿no? Pero pues personalmente, para mí esto es como una introducción a los procesos, como a los ejercicios que la profesora nos quiera plantear. No sé, cada quien tiene su forma de pensar. Ok, bueno. Yo también pienso lo mismo. O sea, pero para ver un proceso y para ver ejercicios. Es que la profesora está explicando algo y es mucho más fácil a mi modo de ver con un ejercicio. Si nos ponemos a ver solo teoría, cuando vayamos a hacer un ejercicio quedamos completamente perdidos. Entonces, la idea es que nos dejemos guiar por la profesora, que es lo que está haciendo, para que entendamos. Deben hablar a la profesora. Correcto, yo estoy de acuerdo. Exacto, o sea, me parece que, pues, a manera personal, uno entiende mejor con un ejercicio que no con un poco de lectura, pues, creo yo a personal, ¿no? Dejemos que la profesora hable. ¿Por qué no dejan las preguntas al final de la clase? Sí, después las miramos. No, tranquilos. Como tal, o sea, la parte teórica la vimos en la sesión pasada, ¿no? Y vimos diferentes conceptos, vimos del costo de oportunidad, hablamos de la frontera de posibilidades de producción, ¿cierto?
donde había un producto X, otro producto Y, y conforme a eso, pues había un punto de producción, ¿no? Que estaba sobre la curva, que otro era un punto suficiente, pero otro era ineficiente. Y aquí ya lo estamos mirando como tal aplicado, estamos mirando como tal el ejercicio. ¿Listo? En este sentido, parte de esos recursos de estos dos personajes es el tiempo, ¿no? Y el costo de oportunidad, lo que estaba comentando la compañera, es cuánto tengo que sacrificar de algo para obtener más de otra cosa, ¿sí? Entonces, se los pongo en términos más simples, ¿no? ¿Cuál sería el costo de oportunidad para ustedes de estar estudiando? El tiempo. El tiempo. Tiempo, Claro. dinero, recursos. El tiempo en estar invirtiéndolo en otras cosas. Puede ser en ocio, puede ser en su familia, puede ser en diferentes cosas. ¿Listo? Ese es su costo de oportunidad. Y aquí en este mercado, que está simplificado, porque yo les decía, en el mercado hay infinidad de productos y de servicios, pero simplemente no lo están demostrando con la carne, con las papas y con dos agentes de la economía, un campesino y un ganadero. Que el ganadero en este caso, en lo que estábamos desarrollando, él quiso especializarse más como en la carne, por eso es que él implementó más horas, y el campesino pues en sus papas, porque ese pues es su fuerte. Aquí ya aplicado el costo de oportunidad, nos dice, bueno, ambos podrían estar produciendo, ¿no? Carne, papas. ¿Cuánto va a sacrificar en kilogramos para producir más de lo otro? ¿Listo? Y esto debemos entenderlo, en este caso, pues, en una partecita de los kilogramos del otro producto. Entonces, deja de producir, o mejor dicho, aquí, era para producir 1 kilogramo más de papas, tiene que dejar de producir 1/4 de kilogramo de carne. O lo podemos poner en términos de unidad. Para que tenga una papa más, tiene que restarle 1/4 al pedazo de carne. Profesora, o sea que el costo de oportunidad es indirectamente proporcional al tiempo que sacrifica. Indirectamente proporcional. Sí, hay que sacrificar algo para producir más de otro. Claro, porque es que tenemos unos insumos que son limitados, unos recursos que son limitados. Y de pronto yo utilizo la tierra en este caso, más para producir papas que para producir carne, ¿cierto? Porque igual las vacas necesitan ir a comer su pasto. Entonces dijo, en este caso dijo, no, o sea, para producir una papa más, tengo que restarle a 1/4 la carne. Y el ganadero dijo, no, para mí es un medio. En este caso, para los dos, teniendo en cuenta estos dos personajes, ¿para quién sería más alto el costo de oportunidad de producir una papa o 1 kilogramo de papa? ¿El campesino? Para el campesino. ¿Seguros? Para el ganadero, perdón. Para el ganadero. El ganadero. Se tiene que sacrificar, claro. Tiene que sacrificar más él. Entonces, démonos cuenta que en términos de costo-oportunidad, ahí sí el campesino estaría ganando con la producción de papas, en términos de costo-oportunidad. Aquí en términos de carne, entonces va a sacar una de carne, pero ese campesino tiene que sacrificar 4 papas. Mientras que ese ganadero va a sacrificar 2 papas.
¿Para quién es mayor el costo de oportunidad de producir 1 kilogramo más de carne? Para el campesino. Para el campesino. Exactamente. Exactamente. ¿Cómo pueden salir esas cifras? Entonces también es una regla de 3. Los que no les gustaba regla de 3 en el colegio, pues acá también la repasamos. Bueno, nos dice entonces, si miramos, a ver. Entonces, ¿cómo sería allí mi regla de 3 para saber el costo de oportunidad? En 4 horas produce 12 kilos, en 6 horas, ¿cuántos kilos va a producir? Bueno, pongámosle un poquito de lógica antes del tema de la matemática. A ver, si yo necesito producir, este campesino, una papa más, ¿cuánto tiene que sacrificar de la carne? Entonces, démonos cuenta que en este sentido sería 4 veces el tiempo, ¿no? Okay. Sería 4 veces este tiempo. Tiene que dejar de invertir. Es decir, en 15 minutos, una parte de esa carne. En la media hora, otra parte de esa carne. En los 45 minutos, otra parte de esa carne. Y cuando complementa la hora, pues eso se vuelve, es un cuarto de la carne, ¿no? Y al contrario, para producir una más de carne, entonces, ¿cuánto deja de producir de las papas? En 15 minutos deja de producir una papa. En 30 minutos deja de producir 2 papas. En 45 minutos deja de producir 3 papas. Y en los 60 minutos deja de producir 4 papas. 4 papas. ¿Quién me quisiera explicar lo mismo pero con el ganadero? Aquí con el ganadero, él tiene que invertir. Sería media hora para las 2 papas. 2. Tendría que sacrificar, 2 papas para producir una más de carne. Sí, media hora, ¿no? Media hora para sacrificar la carne. Sí, porque si para producir más carne. Porque es que cada 15 minutos produce una papa. Sí, o sea, sería media hora para las 2 papas para producir más carne. Pero aquí el ganadero, aquí él nos dice, en 20 minutos yo saco una de carne, en 10 minutos saco una de papa. Entonces, si necesito una más de carne, ¿cuántas papas no tendría que producir? 4 papas. En 10, para producir una más de carne, para producir una más de carne, ¿cuántas papas tiene que dejar de producir? 2. 2 papas. Porque en 10 minutos es una papa. En 20 minutos son 2 papas. Creo que estaba bloqueado. Hay una compañera que no entiende ni papa. Y aquí sucede al contrario. ¿Sí? Para producir una más de papa, ¿cuánto tengo que sacrificar de carne? La mitad, un medio, ¿no? Un medio.
Media libra. Correcto. Profe, qué pena yo interrumpirla. Sí. Lo que sucede es que, bueno, en caso de que, bueno, ya no va a ser papas, sino, no sé, va a ser libros, va a ser computadores, va a ser otra cosa, debe haber una fórmula para sacarlo, ya que de pronto lo estamos entendiendo con papas y con carne. Se supone que debe haber una forma para poderlo entender cuando lleguemos a otra situación. No, eso es pura matemática. Pues yo entiendo que es por unidad, sin importar el producto, es la unidad. Yo creo que debe haber más bien como una gráfica o una tabla. Sí. Creo que esto es más lógico. Bueno. Porque esto se trata como de más lógica. Señor, así es. Esto es de lógica. Lógica, sentido común, no es más. Sí. No es nada En este más. sentido, lo que uno tiene que hacer es prestar atención a cómo es el problema. Si uno no sabe cómo es el problema, no vamos a poder resolverlo. Si Entonces no ahí nos vamos a trabar. Si se ponen allá como El problema es que todos hablan y no dejan escuchar a la profesora. Sí, señor. Sí, yo creo que todos estamos adecuados para leer, por ejemplo, o el plano o una tabla. Bueno. No, para responderle a la compañera. Miremos aquí matemáticamente. Bueno, cerremos porfa los micrófonos. Podemos mirarlo también matemáticamente, el costo de oportunidad. A ver. Entonces, regla de 3, mire. Entonces, 1 kilogramo de carne en 60 minutos. En este sentido, ¿cuántos kilogramos? Ok, X kilogramos. En los 15 minutos que están representados en las papas y que yo dejaría de producir en ese tiempo, ¿no? Para producir las papas. Ahí también yo puedo encontrar una respuesta. Acá. Sería 0,25. Entonces, 15 por 1 dividido 60 es un cuarto. Eso es lo que tengo que sacrificar de las papas. Y con el otro, lo mismo. Entonces, para 1 kilogramo, 20 minutos, X kilogramos, corresponderían a los 10 minutos que yo sacrifico de producir papas para producir carne, en el caso del ganadero. Entonces, 1 por 10 dividido 20. ¿Cuánto nos da? Medio. Un O medio. 0,5. Un medio. O 0,5. Un medio. 0,5. Que venía siendo una libra. Medio. Media libra. Media libra de carne. Medio kilo. Medio kilo. Media libra, una libra, No, una libra. Medio kilo es una libra. Y eso es lo que vamos a ver reflejado entonces en la tabla que nos indican de costo de producción. De costo de oportunidad. ¿Listo? Aquí está el cuarto de carne, la media de carne, y aquí simplemente es la inversa. Entonces son 4 papas y acá son 2 papas. ¿Ok? ¿Qué es lo importante aquí como tal entender, más allá como del cálculo y entender por qué un cuarto, por qué un medio? Es poder reconocer que en este costo de oportunidad
pese a que la ventaja absoluta era del ganadero, este campesino aquí sí tendría oportunidad. Y a esto le llamamos ventaja comparativa. Nos dice que es la habilidad para producir un bien con un costo de oportunidad menor que otro productor. ¿Sí? Entonces, si antes la ventaja absoluta era del ganadero como tal, en este caso de las papas, sería muchísimo mejor para este campesino, de hablando en costo de oportunidad como tal. ¿Listo? Ok, listo. ¿Entendimos cómo interpretar esta tabla? ¿Alguien que me diga cómo se lee? Yo. Patricia. Profe, yo creería que, como dijo mi compañero anteriormente, ¿cómo es? No es directamente proporcional, sino lo contrario. Si en una parte, si a una persona le disminuyó, al otro le va a aumentar. Y si el otro gana, el otro es indirectamente proporcional. En algunos momentos voy a ganar y en otros voy a perder. Tal vez cuando yo pierda, hay otra persona que va a ganar. Ok, listo. Y aquí la tabla, ¿yo cómo la leo, Jefferson? O sea, yo más o menos lo entendí que si yo como campesino quiero producir 4 kilogramos de papas, tengo que sacrificar 1 kilogramo de carne. Y también, sí, también. Lo del ganadero. Si yo como ganadero quiero producir 2 kilogramos de papa, tendría que sacrificar 1 kilogramo de carne. Sí. Perdón, un medio kilogramo. No sé, medio kilogramo de carne. Medio, sí. No, ahí es un kilogramo, ¿no? No es medio. No, ahí es 1 libra. Medio kilogramo. Sí, medio kilogramo es 1 libra, es igual. Ok, bueno, vuelvo y repito. Para producir una de papas, 1 kilogramo más de papas, este campesino tiene que dejar de producir ¿cuánto de carne? Un cuarto de carne. ¿Y el ganadero tiene que dejar de producir cuánto? 1 medio de carne. Medio kilo de carne. 1 libra de carne. Exacto. Ya sea asado, sudado. Mientras que no, nos da hambre. Mientras que en este lado, para producir 1 kilogramo más de carne, el campesino tiene que sacrificar 4 kilogramos de papa y el ganadero tiene que sacrificar 2 kilogramos de papa. Ok, listo, bingo. Entendido. Pero entre los dos se tiene que sacrificar algo para tener ganado. Sí, claro. Para poder producir una más de carne o una más de papas. De papas. Bueno. Ok. Aquí el mensaje es que el gobierno, el comercio, va a beneficiar en sí a la sociedad. Nos va a dar un mejor bienestar porque nosotros vamos a poder hacer transacciones de bienes y servicios donde sí puede haber esa ventaja comparativa. ¿Listo? Bueno. Ok. Jefferson dice, es el quinto principio. Que la sesión pasada miramos los principios. Bueno, esa era la parte creo que más compleja. Vamos a mirar cuáles son las fuerzas del mercado. Cuando yo voy a la plaza de mercado, encuentro así como están estos señores. Entonces, vendiendo las sandías, unos a 1000 en este caso, el otro a 900 y la señora dice, no, yo tengo 800. Entonces, tengo que buscar que acá me rebaje o otro que me venda a 800. Entonces, en ese sentido, la oferta y la demanda van a comenzar
a interactuar en el mercado de manera libre, como lo decía Smith con la mano invisible, y el comportamiento de las personas va a estar encaminada o va a estar direccionada dentro de un mercado competitivo. ¿Qué quiere decir esto? Que hay muchos oferentes, hay muchos demandantes y ninguno va a tener quizás ese poder de poder mover los precios del mercado, ¿cierto? Porque si yo compro un helado, ese precio de ese helado tiene un rango, porque la heladería tiene mucha competencia y si ellos suben mucho los precios, ¿qué va a pasar con el demandante? Ya no va a comprar. Ya no va a comprar. Ya no va a comprar. Le va a comprar al que le venda más barato, Económico. ¿cierto? Pero eso es relativo, profe, ¿no? Eso es relativo porque no siempre se compra por precio. Puede ser por calidad, ¿no? Puede ser por calidad. Pero aquí estamos... Todo dependiendo de la población. Bueno, aquí pues recuerden que en economía se sintetizan los modelos. ¿Listo? Entonces, pues vamos a hablar de precios, vamos a hablar de cantidad, vamos a mirar cómo se desplazan la curva de la oferta y la demanda acorde como tal a unas variables, ¿sí? A unos impactos que puede haber en el mercado, pero hay ciertas cosas que quedan como fuera del modelo. Es un modelo pues como más simple para poder entender un poquito más esa realidad, que es compleja, la realidad es compleja. Listo. Vamos a comenzar con la curva de la demanda. Entonces, como estábamos hablando ahorita, cuando van a aumentar los precios, yo voy a consumir menos, ¿cierto? Si a mí el helado me lo vendían a 3.000, pero ahora lo encuentro a 4.000 con mi ingreso, pues yo digo, no, mejor voy a buscarme otro lado. Entonces, la cantidad a demandar va a disminuir. ¿Listo? Que la cantidad demandada va a ser la cantidad de un bien que esos compradores están dispuestos a consumir y que pueden como tal comprar. Está en su capacidad. Entonces, la ley de la demanda nos dice que cuando todo lo demás permanece constante, o sea, otras variables, y la cantidad del bien disminuye, la cantidad del bien va a disminuir cuando ese precio aumenta. ¿Listo? En este sentido, pues nosotros nos vamos a encontrar con que, bueno, si el helado me vale 3.000, yo compro uno, ¿cierto? Que si de pronto va a bajar un poco más de precio a 2.000, pues yo pienso compro 2 o 3, ¿sí? Que si baja todavía más a 1.000 pesos, pues yo digo, no, lo va a comprar a toda la familia, va a comprar 4, va a comprar 5. Por consiguiente, la relación entre precio y cantidad es inversamente proporcional, porque mientras el precio va bajando, la cantidad sube, o lo contrario, cuando el precio aumenta, esa cantidad va a bajar. Pero ¿qué es lo que tanto hace? Ay, tenemos un micrófono por ahí abierto. Y aquí lo vamos a ver perfectamente representado en la curva de la demanda. La curva de la demanda es una recta que va a relacionar ese precio y esa cantidad demandada.
Entonces, aquí está súper claro. Está el precio de un vaso de helado y está la cantidad de los helados. Que cuando el precio es 0, dice que la cantidad demandada son 12 vasos, o sea, cuando el helado es gratis. Cuando comienza a subir el precio a 0.5, va a disminuir a 10 unidades. Si es un peso, aquí, resta más, 8 unidades en este caso. Listo. ¿Qué es 1.5? Pues 6 unidades. Y así sucesivamente. Entonces, siempre que vaya aumentando este precio, el consumidor va a restar la cantidad a demandar. ¿Correcto? Y lo contrario, pues si baja el precio, esos consumidores van a querer más helado. ¿Qué pasa con las demandas individuales? En este caso, nos hablan de dos personajes, de la demanda de Caterine y de la demanda de Nicolás. Mientras que Caterine a un precio 0 demandaría 12 helados, este señor Nicolás demandaría 7 helados únicamente. ¿Listo? Y aquí a este precio de 2, ella demandaría 4, a un precio de 2 Nicolás demandaría 3 unidades. ¿Qué nos dice aquí frente a la demanda del mercado? Que la demanda del mercado es la suma de las demandas individuales. Por eso nosotros miramos aquí, que mientras Caterine demanda 12, Nicolás 17, el total de unidades va a ser 19 vasos. ¿Listo? A 0 pesos. Y así va a ir aumentando los precios. A 0.5 pesos, Caterine demanda 10, Nicolás demanda 6 y en total la demanda del mercado a un precio de 0.5 serían 16 unidades. Y esto igualmente lo vamos a ver reflejado en la gráfica de demanda del mercado. ¿Listo? Simplemente es sumar las cantidades a demandar frente a un mismo precio. Listo. Entonces, a un precio de 2, en este caso, Caterine va a demandar 4, Nicolás 3, y en total ya para el mercado serían 7. Y aquí estarían los 7. 7 unidades a 2 pesos. Bueno, hay esas variaciones, démonos cuenta que dependen mucho del precio, ¿cierto? Y esos desplazamientos como tal de las cantidades o sobre la curva van a depender únicamente del precio. ¿Por qué? Porque a medida que vaya aumentando, pues va disminuyendo la cantidad, se va moviendo sobre la misma recta. Pero esa demanda, esa curva, también puede desplazarse, sea a la derecha o sea a la izquierda. Cuando hay un cambio que incremente la cantidad, ahorita miramos las razones por las cuales se va a desplazar la curva y que hace que estos compradores aumenten su demanda o las cantidades a demandar, hace que la curva se desplace a la derecha. Pero si hay X cambio o pasó algo y hace que se reduzca la cantidad, la curva se desplaza hacia la izquierda. ¿Listo? Ya lo vamos a ver aquí. Hacia la derecha hay un incremento de la demanda de helados cuando pasa de la curva de 1 a la curva de demanda de 2. Y cuando disminuye o hay una reducción de la demanda
pasa de D1 a D3. Entonces, incremento de la demanda a la derecha, reducción de la demanda hacia la izquierda. Bueno, ¿qué variables van a influir en la compra como tal? Ya dijimos que cuando hay un cambio del precio de ese bien, simplemente hay un movimiento a lo largo de la curva de la demanda sobre la misma recta. ¿Listo? Ahí no hay desplazamientos. ¿Cuándo sí hay desplazamientos? Cuando, por ejemplo, cambian nuestros ingresos. ¿Sí? Y en este sentido, quería darles el ejemplo con un bien normal o un bien inferior. Cuando aumenta el ingreso de nosotros, la cantidad que vamos a demandar de este bien normal va a aumentar. La demanda del bien normal va a aumentar. Entonces, bienes normales como la leche, como la carne, como las papas, ¿sí? Eso va a aumentar. Cuando nuestro ingreso aumenta, pero tratamos con un bien inferior, es decir, de los más baratos, y resulta que, bueno, digamos que yo tuve un aumento de mis ingresos en este caso, pues yo voy a dejar de comprar esos bienes inferiores. Porque, por ejemplo, pues si yo estaba comprando salchichón para el almuerzo, pues si estoy ganando más, voy a comprar mejor una presa de pollo, ¿cierto? Una pechuga y voy a comer mejor. Entonces, bienes inferiores, estos que son como muy baraticos. Y bienes normales, pues los que la mayoría tenemos acceso de compra. ¿Listo? Ahí hay un desplazamiento de la curva. Nos habla también del cambio de los precios de bienes relacionados. Nosotros podemos producir helados, pero en el mercado hay otros tipos de bienes que suplen nuestra necesidad. Entonces, a nivel de precios, hay bienes que son sustitutos, porque llegan a la misma utilidad, llegan a la misma satisfacción que requiere ese consumidor. Un ejemplo de bien sustituto podría ser, por ejemplo, el pollo y la carne. ¿Listo? Cuando ustedes van a comprar el pollo, pero ven que la carne de pronto está más barata, pues ustedes de pronto ponen unos 100 pesitos, 200 pesitos más, pero van a comprar la carne, si es que les gusta más la carne, ¿no? Entonces, esos dos bienes son sustitutos, porque van a satisfacer una misma necesidad. Ingerman dice la margarina y la mantequilla. Ok, listo. Vale, porque cumplen una misma funcionalidad. Entonces, aquí el tema de los precios también juega un papel importante con bienes complementarios. Por ejemplo, si baja el precio de la leche, pues yo podría estar comprando más cereal, porque los dos se complementan. O si baja el precio del té, que a veces el té es muy costoso, yo puedo estar comprando con el té limón, azúcar, porque entre ellos se complementan perfectamente. Las galletas. O como el café, así unas galletas. Nótese el hambre. No se te mandó agua y solo agüita, imagínese. Solo agüita. A Marita solo le gustan las frías. No aguanta, no aguanta. Ah, vea.
O sea, si baja, por ejemplo, la cerveza, imagínese que podemos comprar de una de estas canastas. Sí, diga, si baja la carne, yo me compro una cerveza más. Claro. Es complemento, es complemento. Es complemento, sí. O el guacamole. O el Pronto puede guacamole. variar la marca de la cerveza. O variar la marca de la cerveza. Sustituirla. Claro que sí. Así sí entendemos, así sí entendemos. Bueno, con cervezas. Entonces, también depende de los gustos. Depende de las tendencias, depende de la moda. De pronto aquí no se especifica como mucho a profundidad, pero sí se considera dentro del modelo de la demanda. ¿Qué tal? Depende de las expectativas. Depende de las expectativas. Que yo puedo de pronto visualizar que ese producto va a ser demandado en mayor cuantía de aquí a unos meses. Ejemplo, en las temporadas, en diciembre, ¿sí? Entonces, esas expectativas también comienzan a mover esa curva de la demanda. Del número de compradores. Entonces hablábamos de los dos personajes, que ya no me acuerdo el nombre, pero si comienza a haber otro más y otro más y otro más, o yo comienzo a ampliar mi mercado, comienzo a generar unas estrategias de nuevos nichos de mercado, pues ahí hay un desplazamiento de la curva y la demanda. ¿Listo? Bueno. La contraparte de la demanda es la oferta, donde está el productor. En este caso, el productor, cuando aumentan los precios, ¿qué va a hacer? ¿Producen más o producen menos? Menos. Producen menos. Menos porque si aumenta el precio, pues baja la demanda, ¿no? No, en este caso, acuérdense que únicamente estamos analizando el lado de la oferta. En este sentido, nos dicen que cuando vaya aumentando los precios, para ese productor es mucho más atractivo producir, ¿no? Dice la cantidad ofrecida del bien como tal. Ahora, la cantidad ofrecida es la cantidad del bien que los vendedores pueden y quieren vender. Que quieren y pueden porque pues tienen los recursos, ¿no? Y en la ley de la oferta, esa relación entre precio y cantidad es directamente proporcional. Por consiguiente, mi recta va a tener una pendiente positiva. Cuando la cantidad ofrecida de un bien aumenta, entonces pues el precio también. Y lo miramos aquí, igualmente con el ejemplo de los helados. A 0 pesos, pues no va a producir nada. ¿Ok? Pues no le interesa, ¿para qué si no va a ganar? 0.5, se va aumentando ese precio, dice bueno. Dice, no, todavía no. En este caso todavía dice que no. Pero a 1 peso ya comienza a producir una unidad, a ofertar una unidad. A 1.5, 2 unidades. A 2 pesos, 3 unidades. Y de esta manera el aumento del precio indica que va a incrementar la cantidad ofrecida de helado, porque para él es atractivo. ¿Listo? Usted como empresario no va a vender, sino va a ganar 1 peso. ¿Listo? También nos hablan de la oferta como tal del mercado y funciona muy similar a la que analizábamos con la demanda. Es decir, que se van a ir sumando las demandas individuales
perdón, la oferta individual de cada empresa. Las promociones, dice. En este sentido, hay dos oferentes, está Ben y Jerry, los empresarios. Y nos dice a 0 pesos, pues ninguno de ellos va a ofertar ni una unidad, sus 0 vasos, a 0.50 tampoco, 0 vasos. A 1 peso, Ben dice, bueno, yo voy a producir ya una unidad, pero Jerry dice que no. Por consiguiente, aquí simplemente sumar 1 más 0, pues la oferta de mercado es una unidad. Si ese vaso comienza a subir de precio, ellos comienzan también a aumentar la cantidad, ¿listo? Lo que están ofreciendo. E igualmente lo vamos a ver reflejado en la oferta como tal del mercado. Es decir, aquí a los 2 pesos, donde Ben ofertaba 3 unidades y Jerry ofertaba 4 unidades, pues aquí van a ser 7. ¿Ya? 3 más 4, pues los 7 vasos a 2 pesos. Bueno, por ahí creo que estaban escribiendo. Cuando hay escasez, ya miramos esa parte de la escasez. Profe, pero no sería todo lo contrario. ¿Cuándo qué? ¿Dónde? No sé, o sea, digo yo, cuando hay un producto caro, por ejemplo, el Listerine se compraba a 10.000 pesos. Es que esta curva de oferta es solamente para el productor, todavía no se ha comparado con la demanda, o sea, no hay oferta y demanda, sino solamente la oferta. No, eso le sirve es como más bien para el lado de la empresa. Sí. Sí, es la curva del productor. Ajá. Es como, jala más como para el lado de la empresa, para ganar la empresa. Exactamente, porque para mí como empresario va a ser mucho más atractivo vender si es que lo puedo ofrecer a un buen precio. Con mayor ganancia, sí. Mayor ganancia, claro. Así es. Esa curva de la oferta también tiene unos desplazamientos. Nos dice que cualquier cambio que afecte la cantidad, que la haga aumentar, esto va a hacer que la curva se desplace a la derecha. ¿Listo? Hay un incremento de la oferta. Si por lo contrario hay algún factor, algún cambio que reduzca esa cantidad ofrecida, la curva se va a desplazar hacia la izquierda, o sea que hay una disminución de la oferta. Y aquí lo podemos ver. Está mi curva de la oferta, S1, donde el incremento va a estar hacia la derecha, a una curva S2. Y la disminución de la oferta se va a realizar hacia la izquierda en la curva S3. ¿Listo? Bueno, ¿por qué puede desplazarse la curva de la oferta? Si cambia el precio del bien, no hay desplazamiento, simplemente hay una representación de movimiento sobre esa misma curva de la oferta. ¿Listo? No se va a mover, simplemente varían las cantidades, que cuando aumenta el precio del bien, del helado, pues igualmente se va a ofertar más, pero es la misma curva, ¿cierto? En cambio, cuando aumentan el precio de los insumos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con las empresas? ¿Disminuyen la producción? Exactamente. Es más costoso producir ese producto. Es más costoso. Entonces, como tal, el oferente va a reducir la cantidad, ¿sí? La cantidad que va a vender de ese producto y el desplazamiento, pues, en este caso sería hacia la... Hacia la izquierda. 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 Con el tema de la tecnología, ¿qué pasaría ahí?
Se puede producir más. Es de producción. Se desplaza hacia la derecha. Si hay más tecnología, más componentes de este carácter, pues se va a desplazar hacia la derecha. Con las expectativas. Hacia la derecha también. Sí, podría ser que de aquí a un periodo yo necesite más productos para diciembre, el mismo ejemplo, para diciembre necesito más productos y yo los voy a guardar, ¿sí? Los voy a guardar para en un futuro pues ofertar más. Entonces ya para ese mes de diciembre pues sí podría haber un desplazamiento de la curva hacia la derecha. Si yo guardo, pues hacia la izquierda. Número de vendedores. ¿Qué pasa con el número de vendedores? ¿Aumenta? Entonces, dentro aumenta de... en cierta parte, aumenta en cierta parte y en cierta parte se reduce. Entonces, el número de vendedores, si estos van a aumentar, pues esa curva de mercado referente a la oferta igualmente va a ser más grande, ¿no? Va a aumentar. Por consiguiente, el desplazamiento se hace hacia la derecha. Cuando estas dos están juntas, la oferta y la demanda, y este oferente pues va a ofrecer una cantidad de productos porque quiere y porque puede a un precio determinado, y este demandante igualmente va a consumir cierta cantidad porque puede y porque quiere a un mismo precio y se encuentran. Esto es el punto de equilibrio, ¿listo? Donde oferentes y demandantes pues básicamente se ponen de acuerdo a demandar y ofrecer una cantidad, en este caso son 7 unidades, dado un precio. ¿Listo? Aquí por ahí lo que preguntaba la compañera. Listo, si nosotros miramos aquí este punto de equilibrio, pues no hay ningún tipo de exceso ni escasez. Pero si nos vamos aquí, nos vamos sobre la curva de la oferta, donde hay más oferta, ustedes se dan cuenta, a un precio de 2.5. Si nos damos cuenta a un precio de 2.5, lo que están ofertando son 10 vasos de helado, pero lo que me están demandando, porque es la curva de la demanda, ¿cierto? Son 4 vasos de helado. ¿Qué podría pasar aquí? ¿Cómo se podría ajustar eso? ¿Qué podría hacer este oferente, este vendedor de helados que tiene este excedente de helados? Bajar el precio, profe. Bajar el precio, profe, para que no se engüese, literalmente. Exactamente. Entonces ahí es cuando los productores comienzan antes de a que se bajar le los derrita. precios. Antes de que se le derrita el helado. Exactamente. Antes de que pase de moda la línea de ropa, antes de que ese aparato quede obsoleto, antes de que se derrita el helado, pues hay que bajar los precios. Porque igual Véndelo rapidito. y necesita el ingreso, Efectivo. ¿no? Bueno, ¿qué pasa debajo del punto de equilibrio? Entonces, el demandante quiere 10 unidades de helado, pero el oferente tiene únicamente 4 unidades, que es cuando miramos que hacen fila y fila, pero pues, o sea, está escaso. Ese producto está escaso. ¿Qué puede hacer ese oferente? Subirle el precio, profe. Aumentar el precio. Aumentar valor. Exactamente. Aumentar los precios
para que pueda frenar un poquito esa demanda tan alta. Hacerse el bollón, profe, y esperar que Perfecto. el bollón, o sea, el chicanero y no vender, sino no venderle al que tenga más plata. No, subirle. Subirle. Bueno, pónganle cuidado. 3 pasos para analizar el punto de equilibrio. Primero, ¿qué tienen que hacer? Van a decidir si este acontecimiento desplaza curva de oferta o de demanda o las dos. Después hay que revisar si esa curva se va a desplazar a la derecha o a la izquierda, hacia qué dirección. Y además de esto, o por último, hay que diagramar. Hay que hacer el dibujo de la recta de la oferta, hay que hacer el dibujo de la curva de la demanda para revisar cómo es el desplazamiento de las dos curvas y mirar qué pasa con el precio. Aquí hay un ejemplo, pero desplazamiento de una sola de las curvas. En este caso nos dice, bueno, un fenómeno climático y eso afectó la producción del azúcar. El azúcar lo utilizamos para los helados, ¿cierto? Por consiguiente, dice un incremento del precio del azúcar que reduce esa oferta, ¿sí? Aumenta el costo del helado. Exactamente. ¿Listo? Entonces, ahí lo que hay es O puede bajar la afectación. producción, ¿no, profesora? Porque también el costo de los insumos nos explicaba que puede desplazar la curva. Exactamente. Por el costo de esos insumos, simplemente lo que va a hacer es desplazar la curva hacia la izquierda, porque es más costoso, porque, bueno, finalmente va a poder ofrecer una menor cantidad, pero en este caso miramos que qué pasa con el Baja precio. producción. ¿Baja el precio? Sube. Aumenta el precio. Aumenta el precio. Claro, Claro. pasamos de un precio de 2, A 2.50. si nos desplazamos hasta aquí, hasta 2.50. Yeah. ¿Y qué pasa con las cantidades? Disminuye también. Disminuyen. La cantidad disminuye. Exactamente. Bueno, aquí está en el caso de la demanda. La oferta, ¿no? Entonces, resulta que el clima comenzó a variar y la temperatura subió. Esos demandantes, por este hecho, pues van a consumir más, ¿no? Por consiguiente, la curva de la demanda se va a desplazar La derecha. hacia la derecha, va a aumentar. Aumenta. Listo. ¿Qué pasó con el precio? Subió. Aumentó. Aumentó. ¿Qué Mayor pasó con demanda, las mayor cantidades? precio. Mayor También demanda. aumentaron. Aumenta. También aumenta. Entonces ya no van a demandar 7 unidades, sino 10 No, 10. unidades. Y aquí va a haber un nuevo punto de equilibrio. Ajá. ¿Listo? Ya no va a ser este de aquí, sino que pasa acá donde está esta recta color rojo. Y esto es lo mismo acá. Hay un punto de equilibrio inicial y pasa a un nuevo. Sea de la izquierda o sea de la Punto de- derecha, siempre va a haber un nuevo punto de equilibrio. Correcto. Correcto. Siempre va a haber un nuevo punto de equilibrio. Aquí nos dice que las dos circunstancias se dan al tiempo. ¿Sí? Pasó el fenómeno natural y ese precio del azúcar aumentó, ¿sí? Que es un aumento del precio de los insumos y por consiguiente un factor que hace que se desplace mi curva de la oferta. Y por otro lado, pues el clima inclemente hizo que igualmente estas personas
aumentaran su demanda. ¿Qué es lo que pasa aquí? La demanda aquí va a aumentar más, ¿listo? Aumenta en mayor proporción. Y la oferta va a disminuir en menor proporción. ¿Sí distinguen las curvas? Entonces, de 1, demanda 1, pasa a demanda 2, ¿listo? Vemos que la proporción es grande. Y la oferta pasa de oferta 1 a oferta 2 en la proporción menor. ¿Qué pasó con las cantidades en este caso? El precio subió y las cantidades Aumentaron también. aumentaron. Porque pasamos de un punto inicial a un nuevo punto de equilibrio. Punto de equilibrio. Edward, Por favor, cierren los micrófonos. perdón, ya te habilitó. Oiga, cierren los micrófonos, que parece que será hasta de maldad. Mientras que la profesora está hablando, cierren los micrófonos. Listo. Edward, Buenas noches, profe. buenas noches. Una pregunta, cuando varía pues, un ejemplo, la demanda, para llegar a ese punto de equilibrio, ¿eso se ajusta automáticamente o es necesario que el demandante o el ofertante se sienten a negociar algo? No, eso se da dentro de la libertad del mercado. Ahora pueden haber otros factores, como por ejemplo, para que no suban mucho los precios, a veces a los productores les pagan un subsidio para que guarden su producción. ¿Sí? Puede pasar eso. O puede haber un tema de impuestos, donde, por ejemplo, si yo quiero que ese demandante no consuma tantos cigarrillos, le sumamos un impuesto ahí a los precios, ¿sí? Pero como tal, sí se va a ir equilibrando ese mercado, aunque pueden haber unas inconsistencias, ¿no? Y que por ley de pronto no esté permitido, como por ejemplo el tema del monopolio, eso está regulado, entonces ahí puede entrar el gobierno. En el tema de los impuestos, en el tema de externalidades, como en el caso que contábamos en la clase pasada de la contaminación, ¿sí? Entonces todo eso también ahí jugaría el gobierno, ¿no? Pero ya como en la parte regulatoria. El acaparamiento, profe, y la especulación también, ¿no? ¿El acaparamiento? ¿A qué te refieres? O sea, cuando los productores acaparan y dicen que no hay producción, pero están acaparando los productos para que suban más los precios. Y la especulación, ¿no? Ok, ese tipo de cosas también las sancionan. Bueno, aquí en este segundo, en la misma dinámica, lo único es que esta disminución de la oferta es más grande y el incremento de la demanda es más pequeño. La disminución de la oferta aquí pasaría de O1 a O2 y el aumento de la demanda pasaría de D1 a D2. Es decir, de un punto de equilibrio inicial a un nuevo punto de equilibrio. ¿Qué pasa con los precios? Pues van a aumentar, pero en este caso las cantidades van a disminuir. ¿Listo? Entonces, también va a depender en este caso de qué tan grande sean los incrementos en el desplazamiento de las curvas, de la oferta y de la demanda. Milena. Buenas noches, profesora. Buenas noches. Profe, yo tengo una consulta o como una pregunta más bien. Sí. Ahorita por el tema de la pandemia hay muchos
importadores de mercancía, de ejemplo, repuestos para motos. La demanda está creciendo, pero la oferta está disminuyendo. Sí, es así. Ya que no, por temas de importación, se están demorando más tiempo en legalizar los containers. Entonces se están viendo afectados los tiempos de entrega y por ende, sí, y por ende también se está viendo afectado el precio porque está aumentando demasiado los precios y pues ya los compradores pues no van a poder tener acceso a los repuestos que necesitan. Eso en que, ¿cómo se graficaría? ¿O cómo lo podemos representar? Bueno, Esa gráfica sería de oferta y demanda, ¿cierto, profe? claro, tiene que estar representada tanto la oferta como la demanda. Por ambas. A mayor precio, a mayor demanda, mayor precio. Bueno, ahí en el caso de los oferentes, si entramos a analizar y que hay unos mayores costos, podríamos representarlo como un desplazamiento de la curva de la oferta hacia la izquierda. Izquierda porque Sería menor la demanda. izquierda. Lo que pasa es que no hay repuestos para suplir la necesidad del cliente. Entonces, sí sería hacia la izquierda. Suben los precios y disminuye como la demanda. Como la gráfica B. Los precios son altos, ¿sí? Subieron, sí. Y los repuestos, pues la oferta es y la demanda es alta, poca. pero los precios, pero no hay la mercancía. Bueno, en ese caso, como está afectando directamente los precios, sería un desplazamiento sobre la curva de la oferta. ¿Listo? En este caso sería la gráfica B. Representaría Sí, parecida a la gráfica B. Ok, gracias. Y por el lado de la demanda, pues habría que mirar qué tan grande o qué tan pequeña fue esa variación en la demanda. Bueno, profe, en ese caso, ejemplo, una sola marca de motos, Bajaj, que la maneja Auteco. Los costos se elevaron demasiado, pero es por temas de importación, porque durante la pandemia en varias ocasiones tuvieron que cerrar las plantas en China. Entonces, decayeron la producción, aumentaron los precios y al momento de legalizar los containers se están demorando más tiempo. Dado el caso que una persona esté contagiada, debe aislarse 14 días, son 14 días más que el container se va a demorar por temas de legalización de la mercancía. Eso incrementa bastante los costos, pero no nos envían la misma cantidad de mercancía, la misma cantidad de productos y presentan bastantes agotados. Entonces, sí sería la gráfica B, porque tenemos más demanda, más costos, pero tenemos menos oferta. Como una menor oferta. Como una escasez. Sí, es una escasez, pero debido a eso. Y pues a medida que va pasando, digamos, desde el año pasado, desde marzo a la fecha, que ya prácticamente va a ser un año de que empezaron los cierres y los ciclos de control de la enfermedad, de la infección. Sí, entonces han ido variando y no se han establecido los precios, sino que van aumentando mes a mes. Y la demanda no se ha suplido en su totalidad.
Pues si sigue así va a seguir bajando la demanda, obviamente. Sí, porque si esa falta de la oferta está en función del precio, como tal, el movimiento sería sobre la curva de la oferta. Más o menos como lo tenemos representado aquí, ¿no? Porque tenemos a un precio una cantidad ofrecida que está por debajo de lo que se está demandando. Entonces, por consiguiente, ¿qué habría que hacer ahí con los precios? ¿Qué fue lo que dijimos? Que subirlos. Aumenta, ¿no? Subirlos. Aumentarlos. Sí, pero igualmente, a ver, habría que entrar a revisar porque tú Profe, me pero hablas... ¿qué voy a aumentar si no tengo que vender? Ahí sí le toca esperar que pase la pandemia. No. Lo que pasa es que los repuestos que llegan costosos. O sea, puede que lleguen 1000 referencias, pero llegan a un costo más alto de lo que lo estaban manejando. Pues tiene que subirle. Pero obviamente. sí tenemos que aumentar el costo. Claro. Pero entonces ya no vamos a ofertar 10, sino 7. Y pues obviamente el cliente final se va a ver afectado porque sí o sí lo va a tener que comprar. Ese es el problema. Sí, claro, el mercado lo presiona para adquirirlo, porque ¿qué hace? ¿Dónde lo puede buscar? Claro, la escasez. Le toca ponerse a vender helados. Como es la única que lo vende, pues le toca al cliente comprarlo. Y eso analizando la manera de economía cerrada, ¿no? Porque si hablamos de economía abierta, pues entran otras variables. Exacto, otras variables. Listo. Bueno, aquí para concluir, entonces que cuando se encuentran las dos curvas, oferta y demanda, vamos a obtener el equilibrio del mercado. Que aquí, como tal, el comportamiento de esos compradores y esos vendedores va a determinar de manera libre ese equilibrio. Nos dice que de forma natural. Y que en las economías de mercado, los precios como tal van a dar indicios, pues como de decisiones, ¿no? De cómo podemos tomar decisiones. El precio de equilibrio determina cuánto de un bien deciden consumir los compradores y cuánto deciden producir los vendedores en base al precio. Ya cuando comienzan a desplazarse las curvas, dependerá de los otros factores. ¿Listo? Bueno, aquí ustedes van a tener un caso, es una noticia, la van a analizar de los arroceros de César. Entonces van a aplicar los 3 pasos, es decir, van a determinar si afecta la curva de la oferta, de la demanda, si hay un desplazamiento o no. Recuerden que cuando depende de los precios no hay un desplazamiento, pero frente a las otras variables sí podría haberlo. Y en este punto, pues ya analizar como el cambio que podría haber, mirándolo con la gráfica pues de punto de equilibrio, ¿no? ¿Dónde está la oferta? ¿Dónde está la demanda? Ahí hay unas cifras. Sí, miren a ver si les sirve como para hacer la representación de esa oferta y demanda o si simplemente pues trazan las curvas de manera representativa. Lo importante es que ustedes identifiquen cómo son los desplazamientos o si simplemente es que es como tal un movimiento en la misma curva.